¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Stalinismo Moderado. El 11 de marzo pasado, mientras en Colombia se hacían elecciones de Cámara Baja y Cámara Alta, en Chile había cambio de gobierno. El ejecutivo, es decir, se cambiaba de presidente. Tomaba posesión el líder de la derecha o centro derecha Sebastián Piñera y abandonaba el poder la socialista Michelle Bachelet. Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar en eso, sino nos vamos a enfocar en otro tema más importante. ¿De verdad los 4 años de Michelle Bachelet fueron tan malos como nos lo hacen ver algunos medios de comunicación? Acompáñenme a verlo. Soy Estalinismo Moderado. Bienvenidos. Todos sabemos que cuando en Sudamérica hablan de Chile siempre restriegan los triunfos o los avances a nivel social, económico y político que tiene este país desde que en 1990 cayera la dictadura de Pinochet. Sin embargo, amigos, estos 4 años de Michelle Bachelet han tenido un frenazo en varios frentes. En el día de hoy vamos a hablar por qué consideramos que el legado de Michelle Bachelet no es del todo malo. La verdad es que si usted lee cualquier artículo de prensa o lee cualquier asunto referente a este tema, muchos hablarán de que estos 4 años de Michelle Bachelet fueron no muy buenos, fueron desafortunadamente negativos para el país austral. La verdad es que no lo creemos así. Creo que quizás se puede rescatar algo de estos 4 años. Hay cosas muy buenas por rescatar y eso es lo que vamos a presentar a continuación. Y ya saben, prepárense para este viaje fantástico. Quizás uno de los puntos más negativos y por el que principalmente han atacado a Bachelet durante sus 4 años fue el crecimiento económico. Chile es un país que, por ejemplo, durante el primer periodo de Sebastián Piñera, el reelecto presidente de Chile, eh, fue un crecimiento económico alto. Incluso Piñera lo dejó en un 5%. Y eso es algo relativamente grande, es un crecimiento alto. Sin embargo, a su regreso a la moneda el 11 de marzo, el crecimiento económico en Chile apenas llegaba al 2%. La pregunta es, ¿qué pasó en estos 4 años? ¿Qué hizo que el crecimiento en Chile sufriera un colapso o una pequeña frenazo en su crecimiento? Algunos dirán, quizás el gobierno de Bachelet tuvo algún problema para poder ejecutar reformas positivas. Lo cierto es que no. La verdad es que el principal problema que tuvo la Chile de Bachelet para el crecimiento económico fue quizás que el gobierno de Bachelet se encargó más hacia un campo reformista. Y muchas de las reformas en el campo económico no fueron unas reformas muy buenas para el sector empresarial. Por ejemplo, la recarga de impuestos hacia sectores empresariales privados fue un problema muy grave y determinante para Bachelet, ya que, sin lugar a dudas, cargar con mayor presión fiscal, es decir, aumentar los impuestos a la clase empresarial privada, provoca problemas y hace que estos obviamente se estabilicen y no puedan ejecutar un crecimiento económico alto. Segundo, como saben, Chile es uno de los principales exportadores de cobre a nivel mundial. Durante los 4 años de Bachelet hubo una crisis en los precios de dicho mineral, lo que provocó obviamente que Bachelet tuviera que soportar un naufragio rápido y lento hacia una crisis. Obviamente esto se le achaca como principal ataque a su gestión. Otro ataque que quizás se le achaca por muchos es la corrupción. Sin lugar a dudas, Chile es un país que por el tema de corrupción no ha sido tan visto. Es un país que podríamos decir, entre comillas, es sano en ese tema, hasta lo que sabemos, ¿no? Eh, Michelle Bachelet tuvo que enfrentar un problema de corrupción durante su presidencia y era un problema muy salvaje porque incluía nada más ni nada menos
que a su hijo en un caso de tráfico de influencias. Desafortunadamente el caso quedó en veremos en Chile, no se ha determinado nada, pero obviamente eso afectó más que todo la imagen de Bachelet. Estos son algunos de los problemas que ha tenido. También otro problema que desafortunadamente no se ha podido resolver, pero que no es un problema de Bachelet, sino que es un problema que a lo largo de la historia ha poseído Chile, es el tema de los mapuches, una tribu originaria de este país y que a lo largo de la historia ha tenido que sufrir el constante ataque de los gobiernos chilenos y nada, absolutamente nada de ayuda por parte de este gobierno, lo que ha hecho que constantemente estén en huelgas o en enfrentamientos con la autoridad. Pero esto no es un problema que Bachelet haya tenido en su gobierno, este es un tema que ha sido a lo largo de la historia de Chile un tema grave. Y no solo un tema de Chile, en América Latina por lo general siempre hemos tenido ese problema con las comunidades autóctonas y originarias del continente. Pero bueno, ya hemos hablado a grandes rasgos de muchos de los problemas que tuvo Bachelet en sus 4 años. Ahora hablemos de las cosas positivas que tuvo el gobierno de Bachelet. Desde el punto de vista económico, Michelle Bachelet sí logró triunfos, aunque sus adversarios no lo quieran ver. Por ejemplo, la firma del famoso Tratado de Libre Comercio del Pacífico, ese famoso tratado que Donald Trump considera una violación a los intereses norteamericanos, fue firmado por Chile y México. La verdad es que Chile es un país muy abierto a lo que se refiere a economía externa. Ha firmado varios tratados de libre comercio con varios países del continente oceánico y es un ejemplo a seguir en este tipo de libre comercio. Sin embargo, obviamente, eso no significa que el crecimiento de Chile vaya a progresar, aunque según estimaciones, posiblemente este 2018 cierre con un buen crecimiento económico, ya sin Bachelet en la moneda y ahora con el comienzo del periodo presidencial de Piñera. Otros triunfos que tuvo Bachelet sin lugar a dudas fue más que todo triunfos sociales. Recordemos que el gobierno de Bachelet fue muy reformista en este cuatrenio. Fue un gobierno que sacó a la postre reformas que quizás se hubieran demorado un poco más en Chile y que de pronto quizás ni siquiera hubieran sido puestas a la palestra pública. Por ejemplo, una de las reformas más polémicas de Bachelet fue la aprobación del aborto en 3 casos específicos. Para los que son de Colombia, yo creo que saben a qué me refiero. La despenalización del aborto en 3 casos consiste en que el Estado permite un aborto con todas las garantías de higiene en 3 casos específicos. Si la mujer fue violada, si el embarazo es de alto riesgo o malformación en el feto. Esto obviamente es un paso positivo hacia una despenalización total en un futuro. No es que estemos hablando que de una vez despenalicen totalmente el aborto. Sabemos que en América Latina hablar sobre este tema es complicado y peor aún, Chile es una sociedad muy conservadora en lo que respecta a eso. Pero bueno, eso ya es otro asunto. También Michelle Bachelet sacó una reforma muy importante en el campo educativo. Sacó una reforma en la cual los jóvenes tenían acceso gratuito a la educación superior en sus países. Esto obviamente es uno de los principales triunfos de Michelle Bachelet. Recordemos que el sistema educativo chileno es uno de los sistemas educativos más excluyentes de América Latina. Por lo tanto, obviamente es uno de los grandes triunfos que pudo haber tenido. Pero obviamente la gente no ve eso. Y esto es un problema, porque si nos ponemos a pensar que un gobierno simplemente lo único que tiene que hacer es ganar y ganar y ganar dinero, eso no es lo que se debe hacer. Obviamente, lo que se tiene que hacer en un país es la educación. Obviamente en este canal de Estarismo Moderado apoyamos la educación como principal materia para combatir la ignorancia y también el crecimiento de una población crítica y con argumentos. También otra de las grandes
reformas que hizo Bachelet fue nada más ni nada menos que permitió la unión civil entre parejas del mismo sexo. Esto obviamente es un gran paso porque en América Latina otro tema tabú al hablar es el matrimonio de parejas del mismo sexo. En Chile fue ilegal este tipo de actos hasta nada más y nada menos que en 1999. Es decir, durante gran parte del siglo XX era ilegal que dos gays se casaran. Y del 99 hasta el 2000, hasta bien entrado esta época, más o menos 2016-2017, no había un limbo. O sea, no era ilegal, pero no había nadie que los protegiera. Pero, obviamente, eso es un gran paso para un gran futuro de igualdad en Chile. Y bueno, por último, obviamente tenemos que tratar quizás los temas que le faltaron a Bachelet para resolver en Chile. Quizás uno de los problemas más fuertes que Bachelet no pudo lograr con sus reformas fue un cambio a la constitución. Recordemos que Chile, aún hoy, usa una constitución hecha bajo la dictadura de Augusto Pinochet, es decir, fue hecha bajo presión militar y es la constitución que aún hoy rige al pueblo chileno. También otro tema a tratar que Bachelet quizás no pudo tocar muy fuertemente en su gestión fue la inmigración. Como sabemos, Chile se ha vuelto un país atractivo para millones de latinoamericanos que buscan oportunidades en este país. Obviamente, este tema tiene que ser tratado a profundidad para evitar una crisis. Y no olvidemos que también venezolanos han emigrado tras la crisis de Venezuela a Latinoamérica, incluyendo a Chile. Y esto obviamente es un problema porque sabemos que obviamente la inmigración en ciertos aspectos es positiva porque permite la construcción de nueva empresa y la capitalización de nuevas industrias. Sin embargo, a veces algunos inmigrantes no vienen con ese deseo y cometen errores. Por ejemplo, en Colombia somos ejemplo de eso. Muchos criminales que han sido capturados en Chile han sido colombianos y ha sido esto una gran polémica entre ambos países. También otro tema que quizás es más personal, pero que se debería tratar, es porque aún en la frontera con Perú, si no estoy mal, hay minas antipersona en la frontera. O sea, en pleno siglo XXI y aún en una frontera y eso, bueno, sino obviando Corea del Norte y Corea del Sur. Pero en un país latinoamericano aún existir eso, o sea, un campo minado para impedir la entrada de inmigrantes. Sabemos que esto fue usado por Pinochet con la excusa de una guerra posible, pero creemos que ya en pleno 2018 dicho campo minado debería desaparecer de la frontera. Esperemos que lo hagan. También obviamente Michelle Bachelet tuvo un coco internacional fuerte y que su sucesor Piñera tendrá que enfrentar, que es la demanda que tiene La Haya con Bolivia sobre el acceso al mar de dicho país. Obviamente sabemos que Evo Morales, con su discurso algo populista e indígena, tratará de lograr que se le dé acceso al mar y no buscar una salida más viable a una situación que se puede mejorar. Pero sin lugar a dudas, la apuesta de Bachelet, el cambio de constitución desafortunadamente no se dio. Dio los primeros pasos, que fue las consultas civiles entre ciudadanos para quizás escoger qué era lo mejor para el pueblo chileno. Desafortunadamente, dichas consultas fueron casi en la recta final de su periodo, lo que implica que será el gobierno de turno el que se encargue de reformar la constitución. Algo que a Piñera no le interesa. Piñera en su campaña fue muy retórico y atacó a su homóloga, Bachelet, literalmente, más que todo en el campo económico. Pero bueno, ya queda a conclusión de cada cual si Chile fracasó o no en el ámbito económico. La verdad es que no creemos que sea así, pero bueno, les dejaremos una pregunta al aire a ustedes. ¿Creen que Chile, con los 4 años de Bachelet, fracasó? La verdad, en este canal creemos que no. Creemos que Bachelet, en sus 4 años,
Lo que hizo fue enfocarse en lo social, que es algo en lo que a veces los políticos no se dan cuenta que hay que hacer cambios. Obviamente sabemos que la economía es fundamental, pero si no creamos una sociedad que en vez de estar desigual se una, no va a pasar nada. Si hay dinero, va a haber mucha situación negativa para un crecimiento económico y social de un país. Así que les dejamos en los comentarios la posibilidad de que nos comenten qué piensan. ¿El gobierno de Bachelet fue un fracaso o fue una gran aliviación social a una población conservadora como la chilena? Bueno, esto ha sido estalinismo moderado por el día de hoy. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos. Y bueno amigos, el noticioso de la semana, que obviamente tiene que ver con Colombia, el día de hoy nos hemos dado una lección moral, o esta semana nos dimos una lección moral histórica. Mientras en Colombia el escándalo de Odebrecht simplemente sacudió senadores y gente de la rama legislativa y judicial, en Perú se bajaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El término bajar significa que renunció por este motivo, lo que nos hace pensar cómo es posible que en Colombia, habiendo pruebas de que Juan Manuel Santos llegó a la presidencia en 2014 con ayuda de Odebrecht, que el candidato en segunda vuelta que le competía al puesto también tuvo ayuda de Odebrecht, que su padrino también tuvo ayuda de Odebrecht, ninguno de ellos está tras las rejas o investigado. Eso es lo que nos da tirria y nos da una lección de moral de que quizás Perú, siendo un país que tiene algunos problemas distintos a los nuestros, ha tenido los valentía y los cojones de poder derrocar a su presidente. Tranquilos que la otra semana hablaremos en un video totalmente exclusivo sobre el tema. Tranquilos. Será un tema que hablaremos acá. Desafortunadamente el tema de la Chile de Bachelet ya lo teníamos archivado hace mucho tiempo. Otro noticiazo de la semana quizás es lo que sucedió en Bogotá con el tema de las famosas tabletas que se quieren imponer a los taxistas en Bogotá. Obviamente los motivos que esgrimen los taxistas, algunos son muy válidos, otros no, para no poseer estas tabletas. Por ejemplo, la seguridad. Sabemos que los taxistas, no solo en Bogotá, sino en todo el país y en todo el mundo, están expuestos a un peligro muy grave de criminalidad. Lo que nos preocupa es que las otras razones que esgrimen para no colocar estas pantallas parecen algo ridículas, como por ejemplo que la gente no sepa dar sus direcciones. Yo creo que la gente es un poquito más consciente de a dónde se dirige. Y también sería una oportunidad para que la gente se adapte al mundo digital. La verdad, y lo que creemos nosotros aquí es que a los sindicatos de taxistas en Bogotá lo que les interesa es no perder dinero. Sabemos que este nuevo uso de tabletas digitales en los taxis permitiría evitar los sobrecargos y sobrecostos en una carrera de taxi. Eso es lo que les preocupa a ellos, perder dinero. No les preocupa nada más, no les preocupa ni el cliente ni el servicio. Sabemos que tienen un servicio negativo, pero obviamente tienen cierta parte de razón. Si no hay seguridad para ellos, cargar con una tableta que vale unos cuantos pesos es un problema. Así que, Peñalosa, amigo mío, tu reforma es buena, pero tienes que pensar en todo lo que le implica, no solo obligarlos. Y por favor, piensa algo con Transmilenio rápido y que esa nueva flota llegue ya a Bogotá. Y quita esas bucetas dañadas. La chatarización tiene que ser pronta e inmediata. Ya.